Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la segunda intervención francesa. ¿Y qué fue de este acontecimiento? Bueno, decir que dicha intervención fue un combate armado que enfrentó a Francia y a México entre los años 1862 y 1867. Las tropas francesas penetraron territorio mexicano por causa de que el gobierno de este país, dirigido por Benito Juárez, comunicara la suspensión de pagos de la deuda externa. También decir que esta noticia también afectaba a España y al Reino Unido, que en un comienzo amenazaron también con intervenir militarmente. No obstante, el gobierno mexicano consiguió convencer a ambos países para que retiraran sus tropas. Y por último decir que Francia, que intentaba conseguir influencia en América y quitársela a Estados Unidos, siguió adelante con los planes de invasión. Pero sigamos hablando un poco más sobre este acontecimiento porque hay mucho más por saber. Porque debemos decir que al margen de la caída sufrida por los franceses en Puebla el 5 de mayo de 1861, sus tropas lograron tomar la capital mexicana. Posteriormente, el gobierno de Juárez debió huir de ella y Francia, apoyada por los conservadores mexicanos, establecieron el llamado Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano I. También decir que más adelante el final de la guerra civil en Estados Unidos permitió a este país apoyar al gobierno de Juárez. Además, Francia retiró sus tropas debido a la inminencia o inmediatez de una guerra con Prusia. Y para finalizar decir que en unos meses las tropas federalistas derrotaron al ejército imperial y restauraron la república. Sigamos hablando sobre los antecedentes de este acontecimiento histórico. Para comenzar, decir que a partir de la independencia del país, en México ya había una pugna ideológica y a veces militar entre los liberales y los conservadores. Después de la guerra con Estados Unidos, surgieron dos partidos que representaban ambos sectores, el conservador y el liberal. Por una parte, el Partido Conservador se caracterizaba por ser partidario de los privilegios de las clases altas y del ejército, y también tenía una forma de Estado centralizada y en cuanto a lo económico, se caracterizaba por ser proteccionista. Por el otro lado, los liberales eran federalistas, eran partidarios del liberalismo económico y contrarios a los privilegios eclesiásticos y de los sectores más adinerados. Y esta disputa entre estos sectores llevaron a dos guerras diferentes, a la Revolución de Ayutla en 1854 y a la Guerra de Reformas en 1857 hasta el año 1860. Continuemos hablando un poco más sobre esta segunda intervención francesa, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, entre las causas mencionar que después de la Guerra de Reforma en México, la problemática principal por la que pasó el gobierno fue la escasez de recursos para instaurar el orden en un país agotado por los persistentes enfrentamientos, cuartelazos y rebeliones. También decir que este motivo produjo que el Congreso decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión de pagos de todas las deudas públicas, lo que causó la reacción de Inglaterra, España y Francia, que solicitaron la cancelación de esa medida. Posteriormente, como respuesta a la suspensión temporal de pagos, Inglaterra, Francia y España firmaron en Londres el 31 de octubre de 1861 un convenio mediante el cual se estableció enviar una expedición a ocupar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas. Y por último decir que el gobierno mexicano jamás se negó a pagar las deudas, solo pidió una prórroga de tiempo para mejorar la triste situación económica en la que se hallaban tras el episodio de la Guerra Civil de Reforma. Sigamos hablando un poco más sobre este acontecimiento histórico, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre sus consecuencias debemos mencionar que el 19 de junio de 1867, Maximiliano fue ejecutado en el Cerro de las Campanas. 2 días más tarde, Porfirio Díaz recuperó la Ciudad de México para el gobierno de Juárez.
Otra de sus consecuencias a mencionar es que el presidente regresó a la capital el día 15 de julio y restableció el orden constitucional que había sido interrumpido por las invasiones francesas. Otro dato que debemos decir es que el Partido Conservador pagó su apoyo a los invasores y al imperio. Su influencia descendió hasta que el partido desapareció por sí mismo. Otra de sus consecuencias a mencionar es que Benito Juárez pudo gobernar sin demasiados problemas hasta 1871. Ese año, el presidente se presentó de nuevo a la presidencia, aunque la Constitución mexicana prohibía la reelección. Otro dato a mencionar es que ante la victoria de Juárez, Porfirio Díaz encabezó una rebelión a la que se unieron los conservadores del país. El alzamiento de Díaz estaba a punto de ser derrotado cuando Juárez falleció inesperadamente. Y lo último que mencionaremos es que el sustituto de Juárez fue Lerdo de Tejeda, quien derrotó a Díaz en las elecciones. La historia se repitió en 1876, cuando Porfirio Díaz volvió a levantarse en armas ante el intento de Lerdo de presentarse a la reelección. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!